Julián Roa. Mira, y cogió su Amigo, turno quiero pedir otra vez. Agradece. Otra vez. disculpa pública al señor McKinney porque dice que yo yo dije que era una agenda y lo dejo ahí. Pero la verdad es que Tómate tu tiempo ahora. Sí, esto es cíclico, señores. El que ha visto gobierno del 78 para acá, este gobierno no se diferencia en nada de esos gobiernos. Pero en nada, ¿eh? Hay una excepción que este presidente innegablemente ha salido más corajudo, trabaja más, innegablemente. Tiene una idea más clara de lo que es el manejo del poder y cómo se gana el poder, innegablemente. Pero las actuaciones de sus funcionarios son las mismas que hemos visto siempre. ¿Cómo terminará eso? Bueno, eso se lo dejaremos al tiempo, como se dice. Pero cuando se habla de la ausencia de la oposición, no es un problema de la oposición, que tiene sus debilidades. La oposición salió fragmentada. Claro que es un problema de la oposición. La oposición salió fragmentada. Pero ¿qué le hizo la oposición a esos gobiernos del PLD? No fue el PRM, no. Fue una estructura montada para eso. Que esa estructura ahora tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Está en el gobierno. O está por un lado o está por el otro. Entonces, ¿cómo reclama? No tiene manera. A veces hay alguien que tira una pata voladora y dice tal o cual cosa, pero es un tiempo complicado, innegablemente. Es un tiempo complicado y eso es bueno, eso es beneficioso y perjudicial para el gobierno, las dos cosas. Beneficioso porque tiene poco ruido. No es que la oposición no ha hecho su trabajo. Todo lo que se ha denunciado de lo malo que se ha hecho, lo ha hecho la oposición. Lo que no ha tenido muchas veces es lo que se tenía en otros tiempos. Este gobierno no ha tenido una marcha verde y no puede tenerla, porque la marcha verde está dentro. Todos los reclamos de la marcha verde están dentro. No es que se ha cambiado nada, ni es que las cosas han sido diferentes. Es que tiene los actores que reclamaban, o por lo menos a quienes se entendía que se le hacía caso, una especie de ascetas, como dirán los hindúes, ¿no verdad? Fundamentalmente eso, pero repito, y me voy a referir a Heráclito, todo cambia, pero esto no es un cambio. Todo fluye. Nada se detiene. Ya, ahí lo de la agenda. Esa es la agenda. No, la agenda la llevaban otro, ahora no, la agenda está dentro del gobierno. ¿Cuánta marcha verde hay? Y por supuesto tenemos una procuraduría sumamente ocupada con los casos viejos. No ha tenido tiempo en 3 años para los nuevos. Ya lo tendrá en el 2030, 2050, pero hasta ahora no ha tenido tiempo. Está muy ocupada con De los eso viejos. me río yo. De eso me río. Sí, hay que reconocer Mira, eso. Sumamente ocupada. Yo me estaba preguntando, realmente, ¿cuál es la autoridad en Haití que dispone toque de queda? No se quedó. Barbecue. Henry salió. Hay uno, un pero está bien. interino. Yo sé, pero a hay un Ariel Henry no interino. le hacen caso allá. No, pero hay la Es que comunidad ya internacional, él el- se sostiene sobre los hilos de una comunidad internacional Así que es. tiene que ver con alguien, tiene que tratar. Seguro. Y él es lo único que Sí, existe así es. como lo más cercano a una autoridad. Ujú. Porque realmente no tiene constitucionalmente, legalmente no tiene sostén. Pero eso fue lo que se eligió, que me llamó la atención que CARICOM le enrostra el compromiso incumplido en el 22, cuando asumió, de que haría elecciones en 2 años y no la ha hecho. Pero ¿y cómo? Está bien que le ha incumplido 1000 cosas y tiene afán de poder. ¿Y cómo diablos se le va a Henry reclamar cuando en el 22 asesinan a un presidente? Asesinan a un presidente. Donde según las investigaciones de ahora está media la mujer del presidente, el que era primer ministro del presidente, el jefe de policía de entonces, que por cierto siempre planteé que indagaran a la señora, al jefe de policía y a Claudette Joseph, a esos 3 que ahora se dice que están en el lío. Entonces, ¿cómo iba a convocar elecciones? Porque primero hay que tranquilizar, darle un poquito de lavarle la cara a las instituciones, a hacer algo que se asome a una democracia, aunque sea disfuncional, para ir a un proceso. Entonces, cuando le dice, pero que tiene que irse de ahí porque incumplió. Pero que vamos a poner a Filipe o a Cheresí. Por Dios. Pero los ejemplos son buenos.
son muy didácticos los ejemplos. Y hay una anécdota, una historia más bien, que ocurrió en Nicaragua. El pueblo norteamericano no se quería enterar de la crueldad de los Somoza en Nicaragua. Y pasaban asesinatos, se mataba, se robaba impunemente, pero sobre todo se mataba. Una desigualdad social. La pobreza de Nicaragua en los 70, años 78, cuando aquello cambió. Señores, comunidades que nunca habían visto un doctor. Y los médicos dominicanos que fueron, y los muchachos de izquierda, sí, muchos agrónomos, muchos estuvieron allá, lo cuentan. Manegonte. Saludos a Manegonte, ¿no? Entonces ocurrió un hecho que se hizo una película protagonizada por Nick Nolte, sí, en la cual las huestes de Somoza, ya fuera de control, asesinan a un periodista norteamericano. En plena calle. Ajá. En plena calle. Yo esa escena la tengo grabada, sí, yo la veo. Sí. Cierro los ojos y la veo. Yo también. Sí. Entonces, en todo lo que se armó a partir de ahí, porque en un momento de suprema lucidez, adiós, el pueblo norteamericano se dio cuenta de las atrocidades que ocurrían en Nicaragua. Y en una conversación con Nick Nolte, y con el personaje. Sí, con el personaje, periodista, una revolucionaria nicaragüense, una de las comandantes, le decía, caramba, pero si nosotros hubiésemos sabido que logrando que Somoza matara a un periodista norteamericano, al fin el Pentágono, el diablo y su hermano, el pueblo norteamericano total, la sociedad civil y la militar, se iban a dar cuenta de los asesinatos de Somoza. Quizás hace 50 años nosotros mismos debimos matarlo. Así es. Entonces, el pueblo norteamericano, la prensa norteamericana, el Departamento de Estado, bueno, quedaba por ahí la frase legendaria de él es un hijo de la gran puta. Sí, pero es nuestro hijo de puta. Cuidado, o sea, Trujillo es un hijo, sí, pero es nuestro, que eso es muy norteamericano. Lyndon Johnson. No, Lyndon Johnson no. Entonces, fue Truman. Truman. Pero el asunto está que a partir de esa desgracia, el asesinato de un periodista, lo que significa de una agencia internacional, ¿no? Hubo un despertar de la conciencia estadounidense. Entonces, bueno, parece que tendría que ocurrir Jimmy Carter, una gran tragedia que afecte a los países que dirigen el mundo, esos 5 señores con derecho a veto, más Canadá, algo, yo no sé qué, pero algo grande tendría que ocurrir para que ellos entiendan que no van a tener seguridades en sus pueblos mientras Haití sea un estado fallido que ni existe. Pero una anotación ahí, Pablo. No alcanza la dimensión que tú señalas, muy oportuna. Pero a los norteamericanos les secuestraron unas monjas, unos religiosos, había niños incluso. El norteamericano dice que no negocia, que no paga secuestro porque es una actividad terrorista, no negocia con terroristas. Que es falso. Y ocurre que en este caso los secuestran y los norteamericanos luego dan la versión de que no, ellos salieron caminando, se guiaron por las estrellas y que ellos no pagaron y que ellos lograron salir del lugar. O sea, ocurre es un hecho tan grave como secuestro. Los mantienen retenidos, creo que fue más de una semana. No, duró casi 2 meses. Los norteamericanos no reaccionaron y luego creo que habían una enfermera, otras religiosas y no hubo reacción. O sea, no, en Haití no. O prefirieron negociar, no declarando la negociación y pagar lo que ellos no hacen para resistir. Entonces, quizás un hecho que ya es otra dimensión, con sangre, de una figura norteamericana, quizás sí provoca ya algo abierto. Porque aquí se alegó eso y lo han alegado en muchísimos lugares, el hecho de salvar vidas. Y eso ya califica para mandar la 42 aerotransportada y mandar miles de soldados. Sí, no, yo te digo, mira, en el fin de semana yo estuve viendo una entrevista que le hizo el profesor Manuel Campo Vidal a Josep Borrell, que es una especie del canciller de la Unión Europea. Entonces, cuando Josep Borrell pasa revista a los grandes escenarios de conflictos en el mundo, ni siquiera llega a Haití.
O sea, son tantos y tan grandes los otros conflictos que uno a veces piensa, porque somos los afectados directos de todo esto, que es terrible lo de Haití. Pero cuando tú te vas al escenario global, No es nada. 30.000 muertos en Gaza, más de 30.000, por ejemplo. No, pero vete a En Ucrania. no, Vete el a caso, África. el Medio Oriente, lejano Medio Oriente, África. África. África tiene 3 o 4 países con dramas humanos peores que los de 25. Haití. tiene, Miles de 25. muertos. En la película que Ento- refirió Pablo, Sí. hay un personaje interesantísimo que los Estados Unidos lo maneja siempre que hay Que tuvo conflictos aquí. bélicos. Está preso en Miami. el mercenario. Está preso Hay en un Miami. mercenario ahí muy, Es el mismo muy que está preso en sobresaliente. Miami. Muy Claro. Entonces, la situación nuestra es grave porque ante un escenario global tan adverso, el caso de Europa frente a Rusia, el vínculo de España, por ejemplo, con Estados Unidos, que le ofrece la seguridad vía las bases militares, porque Europa ha ido cometiendo errores, por ejemplo, su dependencia en energía de Con Rusia, Rusia, claro. su dependencia. Quien cuida a Europa no es Europa, es la OTAN, y la OTAN es Estados Unidos. Entonces son muchas cosas. Cuando uno ve ese escenario y piensa en Haití, piensa en nosotros, la situación nuestra es increíble cómo aquí no tomamos una decisión. Ojalá que se pueda, no sé, hacer algo a partir de agosto. Porque el problema está que cuando tú ves ese mundo global, es la lógica de esos países desarrollados. Pero ven acá, pero República Dominicana no está muy estable. Sí, claro, un ejemplo de estabilidad política y económica en los últimos 40 años. Y eso es mérito del PRD, los PLD y ahora el PRM. Pero entonces que abran campos de refugiados, hay que quitarle presión. O sea, eso para nosotros es algo inaceptable. Y yo en eso saludo y apoyo a Luis Abinader, que ha sido terco y persistente en su rechazo a esto. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, cuando eso se ve desde fuera, desde los 9 grandes escenarios de guerra, de dramas humanos que hay, tiene todo el apoyo del mundo de esos 5 países con derecho a veto en la ONU. Claro. Entonces, aquí estamos jugando con esta situación. Porque Haití ya no hay, queda poco por decir. O sea, no hay más. O sea, de Haití no queda más nada que decir. O sea, ya es un asunto que no hay por dónde agarrarlo. Sí, ahora, ¿quién le pone puertas al monte? ¿Quién le pone frenos al hambre? O sea, cuando un país explota, estalla, no hay manera. Y ese ejército nuestro que tiene custodiada la frontera, no hay ejército que pueda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque, insisto, el comentario viene a cuento de esta conferencia de Borrell, que ojalá que uno pueda entrevistarlo a mediano plazo, porque sería interesante ver el análisis de la Cancillería Europea para América Latina, para el Centroamérica del Caribe y para Haití, República Dominicana. Pero lo cierto es que cuando uno observa el panorama global, ve que la situación para República Dominicana es sumamente grave, sombrío es la palabra, gracias Julián, porque estos países, dice, pero ven acá, ¿y por qué estos blanquitos racistas no quieren? Porque incluso 2 islas, ¿cómo es que son 2 islas? O sea, son 2 países en la misma frontera, en la misma isla. Oh, pues eso es chiquito. eso, pero lo normal. O sea, 22. Señores, esa es la lógica. Hay que sentarse a hablar con académicos españoles y tomarse 4 cafés y discutir con ellos para intentar casi infructuosamente de convencerlos de la realidad dominico-haitiana, pero no hay. ¿Dónde se va un muchacho que se hace bachiller en Curazao? A Holanda. Se va a Holanda. Claro. ¿Dónde se va uno que está en San Croix o San Cruz? Sí. Como le dicen. Sí. San Croix. ¿Dónde se va cuando se hace bachiller? Se va a Inglaterra. La metrópoli. O se va a Holanda. En pocas palabras, las colonias que sobrevivieron a partir de los años 60, la descolonización del Caribe, Ajá. Europa generó una especie de tutela de hermano menor. Por eso tú no tienes grandes crisis en esos países que ya son independientes.
con excepción de Jamaica, que es un caos y tiene mucho que ver con el tema de la droga, fundamentalmente. Jamaica se ha convertido en la ganga del Caribe. ¿Qué pasa con Haití? Haití no tiene dónde irse. Francia le cerró las puertas a Haití hace 1000 años. Quien le abrió un poquito las puertas y tiene que ver con la migración fue Canadá. De hecho, tuvo una primera ministra. Pero miran para acá. Haitiano. Miran para acá. Entonces, ¿qué le queda a Haití? República Dominicana. Y encima de que le queda a República Dominicana le abre los brazos y los abraza. Pero Haití no es ni Francia ni Canadá. Dominicana no somos ni Francia ni Canadá, que es el problema. Pues, pero tú tienes un sector empresarial que aprendió que esa mano de obra es barata y es poco problemática. Entonces tú tienes una gran migración que encuentra empleo. Son escasos, ya eso ha crecido. Yo, por ejemplo, recuerdo en el ayuntamiento, de cada 10 vendedores ambulantes, 8 eran haitianos. Y aquí hubo una ONG. Ahora son 12. De 10 son 12. Hubo una ONG. Por lo menos. Yo no sé si tú recuerdas los jugos de China, que le compraba el triciclo y un exprimidor. Sí, que era una red. Una ONG le compró más de 1000 triciclos, nada más para haitianos, eso sí. Solamente para haitianos. No se lo daba a dominicanos. Entonces él tenía el triciclo y su exprimidor en el triciclo. Y yo tú sabes lo que son. Entonces por eso han copado el mercado informal de las ventas en toda parte. Pero no creas que el haitiano que vende en el semáforo no es empleado. Sí. ¿De quién? Del dueño de la fruta. Porque él no va al mercado a buscarla. Él se la ponen ahí debajo del semáforo. Y se la cobran ahí. Es un mercado igual que otro. Pocas palabras. Pero también hay que destacar. Hay muchos haitianos que compran la fruta pero también hay que destacar la laboriosidad. Hay empleados. Claro. La laboriosidad de los inmigrantes. Entonces, le pasa a los dominicanos. Ese negocio de fruta lo dirigen los dominicanos en el sur del Bronx. Claro. Pero en el caso haitiano, ellos se levantan a las 3 de la mañana. Los que viven por ahí, por la zona de los girasoles, contratan lo que llaman una platanera. Entonces la platanera los lleva al mercado. Entonces en el mercado ellos compran y salen entonces a distribuir. Ahora para eso hay que levantarse todos los días del mundo a las 3 de la mañana. Te doy un dato. En Cristo Rey hay un señor, se peleó mucho conmigo en el ayuntamiento porque yo le recogí más de 400 triciclos. Se lo recogí porque no era el que iba buscando el triciclo, era el pobre, y al final cuando no le cumplía yo decía, no, es que no es mío el triciclo, es de fulano. Entonces él le suple todo. Él nada más tiene que irse al sitio y claro, ellos tienen que liquidarle en la noche todo lo que compra. Si no, él no le despacha al otro día. Para que tengan una idea, y tiene una especie de represión con los propios haitianos para eso. Entonces, en síntesis, tú tienes un mercado que es indiferente al tema de la mano de obra haitiana, que cada día penetra más. Como tú dijiste, fuera de aquí, en Estados Unidos, en esos sitios dicen, pero ¿cuál es el problema? Ellos se entienden. Claro que lo que se está creando ahora, y vuelvo al tema de las agendas, no es casual. No es verdad que 3 morenos allá son los que tienen ese país vuelto loco. Alguien lo tiene en esas posiciones. Y no creo que tampoco sea el problema hacia Haití. El problema es cómo vamos a hacer lo que los dominicanos desde Balaguer no se lo pega a Luis Abinader tampoco. Sí. Desde Balaguer no ha aceptado, que son los campos de refugiados. Claro. El problema es que estamos atrapados y sin salida. Porque ¿te gustó eso, República, y aplaudiste, no la? Sí, porque en la República a Vladimir le encanta el derechismo circunstancial y coyuntural de Julián. Pero el problema en esto es qué va a hacer la República Dominicana negada a regularizar una mano de obra a la que se ha acostumbrado disponer de ella con bajos salarios y sin derechos, porque en la medida cuando usted es indocumentado, y yo sé de eso, porque yo eso lo viví, cuando usted es indocumentado, usted no habla duro y usted soporta mucho. Entonces, el problema de la República Dominicana es que aquí no hay una sola área de trabajo duro que no esté bajo el control
o influencia importante de la mano de obra haitiana. Entonces viene el falso nacionalismo. Que Ridículo. Tú hablaste ahorita de la ley 80-20. Es una ley del 34. Tengas una idea, nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Porque la ley tiene una sección que dice, en caso de que no pueda darle cumplimiento a esta ley, el presidente de la República emitirá un decreto. Que Pero es lo que ha hecho esas, de Trujillo para acá todo el mundo. Sí, pero esas leyes también siempre tienen muy comúnmente de que tú lo que tienes que hacer es demostrar. Por ejemplo, eso yo lo viví en España. Por ejemplo, yo solicito para... ¿Hay una llamada? Adelante, adelante. Sí, buenos días. Diga. ¿Aló? ¿Se cayó? Aló, Pablo. Sí. Sí. No, estoy en línea. Adelante. Adelante, adelante. Mire, ustedes son, bueno, y le digo, los felicito, tienen mucho nivel para analizar. Pero yo te pregunto, me dijeron que en la frontera, en varios puntos de la frontera, sería bueno que hablen con los alcaldes de la frontera, hay una inmensa cantidad de tierra que empresarios haitianos han comprado de este lado. No lo dudo. Si eso es así, Julián, si yo te compré en Santo Domingo, en la frontera, 1000 tareas, tal vez yo siempre plátano y tú lo ves bien, pero también sean los terrenos que yo facilite para los campamentos de refugiados, porque me lo quieren imponer como de lugar. Pero ya entraríamos en la especulación. No, ya eso entraría en la especulación, pero además vamos a poner las cosas claras. O sea, un empresario norteamericano, que es el caso más común, pero españoles, compran miles de tareas y hacen hoteles. Y es propiedad de esa corporación. Ahora, esa corporación mañana, porque se volvió loco, metió demasiada droga y se la mezclan, dice que va a utilizar su finca de su propiedad para un campo de refugiados. No, eso no es. No se puede, claro. No, eso no. Por un asunto de interés nacional, el Estado dominicano tiene el control de eso. Bueno, pero ponlo fácil. El transporte de combustible en el país, la distribución del combustible en el país, de las mayores empresas de aquí de distribución es de un haitiano. Exacto. Pero donde yo quiero... Y no tiene nada de malo ni nada que ver. Pero donde yo iba es comercio, que el drama, y Rosario Espinal me lo explicaba y desarrolló muy bien el tema, el asunto de que, bueno, si usted es tan patriota, lo primero está, ¿por qué viene un extranjero a trabajar a otro país? Porque hay trabajo. Claro. Hay trabajo. Entonces, bueno, lo primero es que si usted tiene una finca, no contrate extranjeros. Si en el edificio suyo renunció el dominicano, nosotros no contratamos ciudadanos indocumentados. Es más, tampoco haitianos. Nos pusimos de acuerdo los 15 dueños. Para que tú y lo no. explotas. Ahora el problema. Gracias. Sí, pero entonces perdóname, pero ahí es que viene el problema, Julián. El problema está que perdóname, Julián, el problema es que yo estoy preocupado por la patria. Sí, pero en mi finca de los Peralejos, claro, yo tengo indocumentados. tú los explotas. Hay una llamada ahí. ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Quién nos enseñó? El problema es que el nacionalismo, el amor a la patria hay que practicarlo, no decirlo, es practicarlo. Claro. Ahora, es con el ejemplo la vaina. Me levanto los domingos de mañana a caminar, aunque Cristian no lo crea. No lo creo. Y yo que veo mucho, sueño. Lo que veo mucho es haitianos con su familia caminando para la iglesia, dirigiéndose, digamos, a visitar a otros haitianos, pero caminando, en familia, en grupo. Y cada día más yo siento más conversaciones en creol. En los ambientes públicos por los que transito. Eso es como 4 caminos en Madrid. Tú caminas en 4 caminos en Madrid y tú vas a decir, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la cosa? ¿Está ahí? ¿Todo está bien? Y en Manhattan hay lugares que y a veces tú ves un español. Hay negocios en Manhattan que dicen, aquí se habla inglés. Sí. O sea, el problema no es ese. El problema es que aquí ni siquiera hemos llegado a la etapa de regularizar. Así es. Porque hay una posterior muy necesaria que es la política de integración en términos culturales, porque es cierto que a veces se dan choques. Por ejemplo, en Aravaca, yo recuerdo que yo tuve que cubrir eso periodísticamente. Por ejemplo, unas muchachas que llegaban y ellas querían hacer en el parque de Aravaca normal lo que hacían en el cerveza.
No, eso no solamente eso, sino, por ejemplo, ellas se reúnen, hacen un convite, una musiquita y se desrizan el pelo. Un texturizado se le llama científicamente, un desrizado. Entonces imagínense, para una ciudadana española que lleguen esta señora morena, se sienten en el parque a hacerse un desrizado, era un choque. Bueno, no se trataba de reprimirlas, era un asunto de un proceso de adaptación, de acercarse. Claro. Para eso existen los trabajadores sociales y explicarle y hasta buscar alternativas, pero de manera dialogante. Son políticas sociales y Europa sabe mucho de eso. En España pasó con la población gitana, que tiene una cultura que no tiene que ver nada con la tradicional cultura española, en el sentido general. Había unos choques. Entonces aquí ni siquiera hemos llegado a esa etapa de políticas de integración, porque estamos negados a regularizar, porque vivimos de esa ilegalidad. Déjame decirle a Vladimir que él le gusta eso del trujillino. Ay, mamá. Sí. Que el reglamento del 39, el reglamento de migración, dice que los ciudadanos, todo extranjero que venga a la República Dominicana pagará 500 pesos de residencia, excepto los norteamericanos de raza caucásica. Excepto los blancos no pagan. Decía la ley. El reglamento del 39. ¿Qué año la ley? El 39. Sí. La ley. Vladimir. Y ahora, un boletín